te diría que la mayor parte de los comentarios que estamos recibiendo en Twitter hacen referencia a lo que Valtonyc dijo al final de uno de sus últimos conciertos o de su último concierto, ¿no? Que nosotros no estamos entrando a valorar. O sea, como bien decía Carlos, nosotros hemos valorado una sentencia y las consecuencias de esta sentencia y el precedente que lleva a dictar sentencias como esta, que está, como bien decían Carlos y Joan, o sea, por un lado, en el Código Penal, que parecía que aquí rige como ley máxima, ¿no? O sea, cuando el fundamento de una civilización y de una democracia está en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los derechos fundamentales, y por otro lado en este incumplimiento sistemático que se produce en España de este derecho, de estos parámetros internacionales, ¿vale?, que es en los que se enmarca este tema. Entonces, claro que hemos recibido críticas, pero hemos insistido desde el primer momento en que nosotros no podemos valorar los comentarios que hace todo el mundo cuando quiere. O sea, nosotros podemos entrar a valorar cuando hay un dictamen judicial que consideremos que excede los límites de la libertad de expresión, que es el tema que nosotros tratamos. Sí, yo, si se me permite, yo añadiría solamente que estas críticas, sobre todo, se orientaban a hacer una valoración moral de Valtonyc como personaje, ¿no? Y esa es una cuestión en la que evidentemente nosotros no entramos. Nosotros juzgamos hechos, juzgamos sentencias, pero no podemos juzgar, digamos, a Valtonyc como persona, digamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy necesario insistir en lo que tú decías, ¿no? Que nosotros lo que nos preocupa sobre todo es la libertad y el efecto que una determinada sentencia puede tener sobre la libertad. Es decir, que aquí estamos hablando de un caso que no solamente afecta a una persona en concreto, ¿no? A través de esta sentencia, el Tribunal Supremo está creando un clima determinado que va a afectar al ejercicio de la libertad de expresión por parte de los artistas en este país, ¿no? Y esta es la parte que más nos preocupa. Evidentemente nos preocupa que una persona en concreto pues haya visto su libertad de expresión, digamos, coartada, pero más que Valtonyc como persona y su situación individual, que también entendemos que es desproporcionado que pueda acabar en la cárcel, lo que nos preocupa, insisto, es el efecto que la sentencia, ¿no?, puede tener en la creación artística, ¿no?, en el mundo musical de nuestro país, ¿no? Porque hay que recordar, digamos, si uno hace el ejercicio, que a mí me gusta hacerlo, de a veces ver las canciones y los grupos que existían en la época de la transición, ¿no?, 70, principios de los 80, empezando incluso por el propio nombre de los grupos en algunos casos, ¿no? Uno va a encontrar letras que, en fin, que hoy en día quizá tendrían problemas ante la justicia, ¿no? Y en esos momentos, pues, en fin, ahí estaban, ¿no? Y jugaron un papel político muy concreto y permitieron incluso una libertad artística en España que permitió, digamos, aumentar el clima, el ambiente de libertad, fue la antesala de la movida madrileña, si se quiere, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo quiero destacar aquí que estamos hablando no solo de una persona en concreta que en estos momentos puede estar sufriendo o no, porque se ha escapado, pero en el fondo está sufriendo los efectos de una decisión judicial que entendemos errónea, sino sobre todo como plataforma, digamos, que se preocupa por la calidad de la libertad de expresión, de la protección de la libertad de expresión en nuestro país, los efectos que esto puede tener en el ejercicio en su conjunto de la libertad de expresión en España. Hay en el ámbito internacional lo que se llama el chilling effect, ¿no?, el efecto de enfriar, por así decirlo, ¿no? Hay medidas que tienen ese efecto, ¿no?, de provocar, digamos, la autocensura, la autolimitación, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa principalmente en esta materia.